Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, bueno, voy a dejarles esta grabación para que entiendan un poco qué es lo que se tiene que desarrollar, tanto en esta semana 8 como en la semana 9, ¿sí? Principalmente tiene que ver con levantar data ya propiamente de los instrumentos que han trabajado en la sesión anterior y validado e incluso determinado la confiabilidad con las muestras pilotos. Ahora lo que vamos a hacer es levantar ya la información y definir qué es lo que nos conviene de acuerdo a cada caso. Para las cualitativas vamos a utilizar el Atlas TI como software y para los que son cuantitativos, el SPSS y o el Jamovi, que también es un software libre estadístico, pues, ¿no? Que algunos ya lo vienen usando. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Bueno, como estamos, les estoy dejando la grabación, no vamos a tener la parte de exposiciones ni tampoco la toma de asistencia, pues, ¿no? Sí, voy a pasar directamente a la parte teórica. De todas formas, igual les voy a mandar al grupo, ¿no? Al grupo las actividades que tienen que desarrollar para esta semana y la próxima, ¿no? 8 y 9 ya previos a la semana 10, que es la semana que exponen, pues, ¿no? Que exponen su segundo avance. Eh, Recuerden que tienen que presentarlo en el PPT de la universidad, que tenemos el formato, e ir avanzando, pues, ¿no? Su información. A grandes rasgos, la revisión que he hecho de sus avances, bueno, en principio van bien, salvo uno que otro por ahí que le ha salido redacción con IA, que son muy pocos, en su mayoría van avanzando bien. Otros han mencionado que están utilizando, digamos, encuestas previas o de trabajos previos, pero recuerden que estos trabajos previos no deben superar los 5 años de antigüedad. También sobre el alfa de Cronbach, la mayoría lo ha calculado, salvo uno que otro grupo, y algunos han puesto las imágenes directamente en los anexos, pero no han incluido nada en el texto de metodología. Recuerden que todo se tiene que incluir en textos en prosa y mencionarlos, pues, ¿no? Tanto los anexos como las tablas que se agreguen dentro de la unidad o dentro del capítulo, pues, ¿no? Que estamos ahora en metodología, que ya estamos próximos a cerrarlo. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Luego, no se olviden de eh, todo se redacta en pasado, en prosa, para que no tengan inconvenientes respecto a esto, pues, ¿no? Sobre todo de la redacción en prosa, que es lo más importante. Y que tienen que incluir, sobre todo, citas. Sí, algunos he visto que han mencionado el código de ética, pero no lo están citando, o sea, entiendo por qué no lo están colocando en bibliografía. Es importante que incluyan el código de ética en su bibliografía y recuerden que estamos con el Código de Ética 2024. ¿Sí? Hay grupos que no se están conectando, nuevamente insisto, a las clases asincrónicas y cada vez su evaluación no está progresando. Entonces, a los que no se conectan, les recomendaría que se conecten porque es importante. Otros, bueno, hay un grupo específico que sigue incluyendo, el grupo 5 sigue incluyendo resumen y abstract cuando todavía no se ha concluido el proyecto. Entonces, quita validez, ¿no? A la investigación que están haciendo, porque el resumen, en teoría, no se ha terminado la investigación, por lo tanto, no debería existir, ¿no? Ya ustedes, por código de ética, podríamos inferir, ¿no? Pero les recomiendo que elaboren correctamente su investigación y pongan o coloquen los capítulos de acuerdo al avance, ¿no? Sobre todo que ya hemos indicado desde la clase cero que abstract y resumen se colocan al finalizar toda la investigación. ¿Sí? Eso se los quería mencionar. Entonces, estamos todavía completando lo que es el marco metodológico, ¿no? De nuestra investigación. Entonces, el resultado de aprendizaje es que se tiene que identificar el marco metodológico de la investigación a partir del enfoque, tipo y diseño de investigación para aplicar las técnicas e instrumentos de recolección de datos apropiados, sobre todo con fines estadísticos o análisis cualitativos según corresponda, ¿no?
resaltando los principios de integridad científica y de responsabilidad social. La evidencia de aprendizaje de esta semana es que vamos a seguir avanzando con el trabajo de investigación formativa, la delimitación, ¿no? El trabajo de investigación formativa detallando las técnicas utilizadas en el análisis de datos, sea descriptiva o cualitativa, en un ejercicio de Turnitin, claramente no mayor al 20%, sin incorporar textos de IA o que la redacción de IA sea de 0%. ¿Sí? El avance que ustedes logren de su proyecto lo tienen que con el capítulo de resultados. O sea, ya vamos a iniciar el capítulo de resultados. Entonces, la agenda, bueno, que te vamos a compartir entre estas dos sesiones, ¿no? La sesión 8 y sesión 9, tiene que ver con las técnicas de análisis de datos o de información, el análisis descriptivo e interpretación de resultados, el análisis cualitativo de la información y el análisis inferencial e interpretación de resultados. Por eso es que toma 2 semanas porque incluye bastante información. Entonces, recuerden que el resultado es que vamos a identificar el marco metodológico, ¿no? A partir de esto, el enfoque, tipo y diseño que ustedes ya cuentan. Vamos a aplicar técnicas e instrumentos de recolección de datos apropiados que ustedes ya lo incluyeron. Y lo que vamos a hacer es el análisis cualitativo según corresponda, ¿no? Resaltando los principios de integridad científica y de responsabilidad social. Entonces, para esto, bueno, entiendo que ustedes, como saberes previos, ya han llevado el curso de estadística, ¿no? Conocen cómo se realizan estas evaluaciones, estas metodologías, estos procesos. Sin embargo, igualmente vamos a hacer un breve repaso por si no recuerdan el procedimiento o sienten que la información quedó débil y o convalidaron y no llevaron el curso, pues, ¿no? Porque entiendo algunos casos así. Entonces, sí, ¿cuál es la técnica, los instrumentos de recolección de datos y de qué manera se llevó a cabo el proceso de validez y confiabilidad en el artículo seleccionado? Bueno, la mayoría de ustedes, como es cuantitativo, ha realizado su validez, ¿no? A través de la ICANN, o sea, ha solicitado que les validen sus instrumentos. Algunos han tomado instrumentos de investigaciones previas. Nuevamente recalcar que estas investigaciones previas no deben superar los 5 años, ¿sí? Eso sobre todo. Si estamos en 2026, deberían ser del 2021 en adelante, ¿sí? Atrás del 2021 no se aceptan. Entonces, en función a esto, ¿no? Habría que ver qué criterios debe considerar para elegir la técnica de análisis de datos en una investigación. Bueno, pues lo primero es que tienen que definir si su técnica va a ser en función a la población, ¿no? Si son personas, pueden tomar encuestas, pueden realizar evaluaciones, ¿no? Si es que son equipos o movimientos de personas, probablemente sean datos, ¿no? Bases de datos, información, registros que se haya hecho del movimiento de materiales y demás. ¿Sí? Todos estos datos que tienen que ver con el avance y el desarrollo de su investigación. Entonces, primero vamos a hablar de recuerden que lo que hablemos igualmente lo vamos a ver en 2 clases, ¿sí? Solo que vamos a revisar un poco la parte teórica y ya luego ustedes van a realizar el avance en 2 partes. ¿Sí? El avance que yo les voy a compartir, que de lo que tienen que realizar, se los voy a compartir en el grupo. Ya ustedes parten lo que tiene que ver con la primera parte o la primera sesión, que corresponde a la semana 8, ¿no? Que correspondería a nuestro feriado, y la segunda parte que corresponde a la semana 9. Entonces, las técnicas de análisis de datos o de información, ¿no? Primero, hay que basarnos en el método de análisis de datos, pues, ¿no? Que incluye el método de procesamiento y análisis de datos tanto a nivel descriptivo como inferencial. Es necesario indicar el software que se utilizará para el análisis de información. Se detallan los pasos a seguir por cada objetivo general y específicos y tener en cuenta la siguiente información para facilitar la redacción de cada etapa, pues, ¿no? Primero,
hay que definir sobre la estadística descriptiva e inferencial, ¿no? En caso sea estadística descriptiva, permite resumir un conjunto de datos con la finalidad de comprender la estructura de los mismos y la distribución de las variables. Esto fue dicho por Herrera y Arias en el 2023. Se describen características tales como la media de una variable o el grado en el que varían los datos, ¿no? Esto fue dicho también por Salkind en el 2012. En caso ustedes estén considerando, de acuerdo a cada investigación, una estadística inferencial, me permite determinar los parámetros de una población a partir de los datos de una muestra. ¿Sí? Esto fue dicho por Vargas, Yaulilagua y Quincho en el 2024. Se emplea para ayudar a tomar decisiones sobre cómo los datos recopilados se relacionan con sus hipótesis originales y cómo podrían generalizarse a un mayor número de sujetos que los que fueron evaluados, pues, ¿no? Esto también fue dicho por Salkind en el 2012, ¿sí? Para que más o menos lo tengan en cuenta y determinen si es descriptiva o inferencial en el caso su investigación sea cuantitativa, ¿sí? Entonces, el análisis de normalidad, yo necesito probar que la información o que mis datos siguen una distribución normal, ¿no? Ambos casos, la variable con escala de razón. Para esto tengo dos pruebas. Puedo utilizar el Shapiro-Wilk cuando tu muestra es menor a 50 y el Kolmogorov-Smirnov, que es para las muestras o las que son superiores a 50 unidades. La hipótesis nula es que se ajusta a la distribución normal y la alternativa es que no se ajusta a una distribución normal. Sí, la más utilizada por lo general es el Shapiro-Wilks, pero en principio va a depender mucho de la cantidad de muestras que ustedes están considerando en su investigación. Sí, hay algunos que están considerando muestras superiores a los 50, van a tener que usar el Kolmogorov-Smirnov, y las que son inferiores a 50 sí pueden continuar con su Shapiro-Wilks. Entonces, en las pruebas de asociación para dos variables, ¿no? Cómo depende una de la otra o cómo afecta una variable a la otra, cómo se mueve si una aumenta, cómo se mueve si esta otra baja, ¿no? Entonces, si no hay normalidad en al menos una variable, se puede hacer correlación de Spearman, ¿no? Donde mi rho de Spearman tiene que ser inferior al 0,05 para decir que hay relación significativa. Si por otro lado tengo normalidad en ambas variables, porque acuérdense que la normalidad se determina por variable, no tendría que aplicar la correlación de Pearson, ¿sí? En donde mi rho de Pearson tiene que ser menor a 0,05 o mi sig de 0,05 quiere decir que existe relación significativa. Por recomendación, bueno, tendríamos que considerar que para determinar si una variable incide en otra, utilice el de Summers, ¿sí? Que es una prueba que me determina si efectivamente una variable con la otra dependen directamente, ¿no? O sea, una aumenta, la otra aumenta, ¿no? Una baja, la otra baja. Y así sustantivamente. Entonces, estos dos factores, acuérdense, correlación de Spearman y de Pearson, va a depender de la normalidad, ¿sí? Si no hay normalidad en al menos una variable, hay que usar Spearman. Si se usa normalidad, si se considera o si determina normalidad en ambas variables, hay que usar la correlación de Pearson. ¿Sí? Si bien los valores en muchos casos de pruebas les van a salir similares, o sea, la norma es que en Spearman, en al menos normalidad en al menos una y Pearson normalidad en todas. Entonces, para esto, sí, yo lo que voy a resolver a través de estos estadísticos son las pruebas de hipótesis, ¿no? Para un parámetro, ¿sí? Para un parámetro, para algo que estoy determinando. Entonces, para esto, mis pruebas de hipótesis van a ser sobre un parámetro cuantitativo, el cual se divide en proporción y lo que viene a ser la misma cuantitativa.
Si es por proporción, puedo hacer mi prueba Z, ¿no? De la normalidad o mi normal, mi distribución normal, ¿se acuerdan con la campana de Gauss? Por otro lado, si es cuantitativa, puedo hacer una T student o la misma Z, ¿no? Es la de la campana de Gauss. Y para lo que es T student, mi muestra tiene que ser menor a 30. Y para lo que es la prueba Z, mi muestra tiene que ser mayor a 30 o con con una desviación desconocida, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, para una de proporción, mi hipótesis nula es que P es igual a C. Para mi hipótesis alternativa sería que P es diferente de C. Para la prueba Z, si es cuantitativa y de proporción, mi hipótesis nula, P es menor o igual a C, y la alternativa, que P es mayor a C. ¿Sí? Por otro lado, si fuera cuantitativa, mi media es igual a mi C y mi alternativa, la media, es diferente de C. En la prueba Z, ¿no? Tengo que mi media es mayor o igual a C y la media alternativa es que media es menor a C. Acuérdense, en la hipótesis nula, la media es mayor o igual a C y en la alternativa, la media es menor o igual a C. Entonces, y en caso, la prueba Z, acuérdense que es para n mayores o iguales a 30 o sigma conocida. ¿Sí? Entonces, esto es más o menos las siglas en términos generales de cómo yo puedo hacer mis pruebas de hipótesis, ¿no? Que ustedes ya las tienen planteadas. ¿Se acuerdan? Plantearon las hipótesis en el primer capítulo, ¿no? En introducción. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es con la data levantada, hacer las pruebas en el estadístico que ustedes dispongan para determinar cuál es la que se acerca, se aproxima la que me va a ayudar a determinar los resultados en mi investigación. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes tienen que considerar? Entonces, las pruebas de hipótesis para dos o más muestras independientes o relacionadas, ¿no? Debo considerarlas paramétricas y lo que vienen a ser las no paramétricas, ¿sí? Por ejemplo, si yo comparo dos grupos, voy a determinar que es una muestra o una investigación cuantitativa. Entonces, para esto tengo muestras relacionadas, que quiere decir un antes y un después, y muestras no relacionadas, que las estoy tomando en un solo momento, o sea que no han habido cambios por los cuales tenga que volver a tomar una muestra. En las relacionadas, debo considerar que algunas son paramétricas y otras no paramétricas, y lo mismo para las muestras no relacionadas. ¿Sí? También en las paramétricas relacionadas tengo la de student, que incluso se utiliza para lo que es auditorías de Ocinermin. Cuando van a hacer auditorías a plantas, ellos utilizan la t student para muestras relacionadas. En las muestras relacionadas no paramétricas, por lo general se utiliza el estadístico de Wilcoxon. ¿Sí? Esto de Wilcoxon es cuando no tengo medidas, cuando no tengo parámetros y finalmente mis muestras no tienen límites. Por otro lado, también tengo las muestras no relacionadas. Y aquí también voy a encontrar estadísticas o muestras paramétricas y no paramétricas. ¿Sí? Para las paramétricas, igual que en el caso anterior, también puedo aplicar la t-student y las no paramétricas puedo usar el UDEMAN de Whitney. ¿Sí? Más o menos. Esto es porque son muestras no relacionadas, o sea, no se relacionan entre ellas, pero funcionan juntas. ¿Sí? Para eso es que se utilizan. Por eso es importante que consideren ambos muestreos, muestras relacionadas y muestras no relacionadas. Y tener en cuenta que tienen que usar un estadístico distinto. Para las relacionadas, el test-student o Wilcoxon, y para las no relacionadas, el test-student o el Udeman-Whitney. ¿Sí? Bueno, como sus investigaciones en su mayoría son muestras relacionadas paramétricas, deberíamos estar en la test-student. En el caso sea dos o más muestras independientes o relacionadas, pero en su mayoría de ustedes están en correlación, o sea, son inferenciales, o sea, cómo actúa una sobre la otra, ¿sí? Y vamos a usar la correlación de Pearson
o Sperman, pues, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Perdí. ¿Sí? Aquí estábamos. Entonces el SIC, recuerden que tiene que ser menor a 0,05 para indicar que no existe normalidad. En las pruebas de hipótesis, ¿no? Para dos o más muestras independientes o relacionadas, ¿sí? Paramétricas y no paramétricas, tendría que comparar dos grupos, ¿no? Y para esto ya paso a hacer una investigación cualitativa porque estoy comparando dos cosas distintas. Por un lado tendría las muestras relacionadas y por el otro las muestras no relacionadas. Y si estoy en muestras relacionadas, el estadístico que puedo utilizar es el McNemar, ¿sí? Que sí, sí es, digamos, usado y sí se utiliza a través de la información y coincidencias. Las muestras no relacionadas, aquí sí voy a utilizar estadísticos como el chi cuadrado, que recuerdan es una matriz de doble entrada, y la exacta de Fisher, que también es de doble entrada. Según Pértega y Pita 2004, los valores esperados de al menos el 80% de las celdas en una tabla de contingencia sean mayores de 5 grados o de 5 diferencias o de 5 niveles. ¿Sí? Entonces, esto según Pértega y Pita. Pero recuerden que la parte o las investigaciones cualitativas, digamos que no arrojan datos, se tiene que hacer mediante el Atlas TI para que compare respuestas, para que compare información y para que determine coincidencias. Sí, coincidencias que se pueden utilizar tanto en la chi cuadrada como en la exacta de Fisher, principalmente. Por otro lado, sí, yo estoy utilizando dos o más muestras independientes o relacionadas, ¿no? Paramétricas y no paramétricas, pero en este caso estoy hablando de cuantitativas, tengo que hacer una comparación de tres o más grupos, pues, ¿no? Tres o más grupos que son los que ingresan en mi población, en mi muestra, en mi estudio o en mi análisis, ¿sí? Sobre todo, es lo que se tiene que considerar, ¿sí? Voy a esperar un minuto. A ver. Entonces, si es cuantitativa, pero son muestras no relacionadas, ya, sí, eso, a ver. Entonces, como les hablaba de la muestra cuantitativa, ¿no? Esta lo que me da son muestras, o bueno, lo que vamos a ver ahora son las muestras no relacionadas. En las no relacionadas también voy a tener paramétricas y no paramétricas. En las muestras no relacionadas paramétricas voy a usar el ANOVA, que se acuerdan el estadístico de la ANOVA. Y en las no paramétricas vamos a usar a Kruskal-Wallis, ¿sí? Y nuevamente el sig tiene que ser menor, o sea, la significancia tiene que ser menor a 0,05 para que me indique que no hay normalidad, ¿sí? Esto principalmente para que lo tengan en cuenta y se realice y elabore de acuerdo a estas condiciones, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto en principio para determinar qué estadísticos van a utilizar, dependiendo de es que su investigación es cuantitativa o es cualitativa, ¿no? Entonces, para esto, luego de hacer esto, vamos a hacer ya iniciando el capítulo de resultados, el análisis descriptivo e interpretación de resultados.
Sí, vamos a determinar cómo vamos a interpretar los resultados. Entonces, las consideraciones que debo tener en cuenta para presentar los resultados de acuerdo a lo que está dicho en las políticas de la universidad es que los resultados deben presentarse de acuerdo con el orden de los objetivos. Por eso es que nuestros objetivos son en crecimiento, ¿no? Primero es el específico uno, luego es el específico 2, luego es el específico 3 y finalmente con todos los anteriores respondo el principal, ¿no? El objetivo general. Sí, siempre va en crecimiento. No es que de abajo hacia arriba, del medio hacia arriba, del medio hacia abajo, sino del primero hacia el último. Sí, se presenta una tabla o figura por cada objetivo con su respectiva interpretación. Se utilizarán las normas de la American Psychological Association, ¿sí? El APA, y de ser pertinente se realiza el contraste de hipótesis estadísticas. Sí, de ser necesario. ¿Qué quiere decir? Que la hipótesis efectivamente sirve para responder a la pregunta de investigación. Pero este tema de que las hipótesis responden a las preguntas, eso ya lo hemos considerado al cerrar la unidad uno, salvo que alguien vaya a cambiar el sentido de su investigación. Entonces, para el análisis de datos descriptivo, ¿no? Tenemos lo dicho por Hernández, Sampieri y Mendoza en el 2018, que indica que el análisis descriptivo se realiza para distribuciones de frecuencias, para medidas de tendencia central, para gráficas, puntuaciones Z y medidas de variabilidad. Las medidas de tendencia central lo tengo que medir también en función de media, mediana y moda. Y para las que son medidas de variabilidad, el rango, la desviación estándar y la varianza, ¿sí? Que son parámetros que a mí me interesa utilizar dentro de mi análisis descriptivo, pues, ¿no? Principalmente que para eso lo utilizo. Sí, este es en mi análisis descriptivo, cómo los voy a cruzar y los voy a utilizar. Por ejemplo, tengo mi base de datos, ¿cierto? Ya trasladé las respuestas que he levantado de las encuestas, ya las tabulé, ¿sí? Al igual que tabularon para su muestra piloto, ahora lo han tabulado ya para lo que es la información final. Trasladan la información recopilada a una base de datos donde cada instrumento aplicado representa una hilera o una fila, ¿sí? En la base de datos. O sea, cada persona es una fila dentro de mi Excel. Y en función a esta fila que representa a cada persona encuestada, por ejemplo, si son encuestas, es que voy a hacer mi análisis. Entonces, ¿cuáles son los componentes básicos que existen, ¿no? En una tabla, ¿no? En una tabla de normas de acuerdo a las normas APA, cuáles son las componentes que debe tener mi tabla. Bueno, inicialmente lo que debe tener mi tabla es el nombre, ¿no? El nombre el número de la tabla, tabla uno, 2, 3, 4, 5, 6, el número que corresponda. También hay que incluir el título, ¿no? De las tablas, va en un siguiente reglón. Ojo, no va al costado, va en un siguiente reglón. Por ejemplo, en este caso, número de niños con y sin prueba de ciudadanía parental. ¿Sí? Este vendría a ser el título. Luego, los títulos que van como los títulos de columna, ¿no? Que tienen que ir en el encabezado, que describe la columna más a la izquierda. ¿Sí? Esta tiene que ir, digamos, en la parte superior izquierda. Luego tengo también títulos mayores, ¿sí? Que son parte de cada columna. También tengo subtítulos, tengo los que son títulos propiamente de cada columna y subtítulos en caso sean necesarios. La columna a la izquierda es la columna de la tabla que normalmente enlista las principales variaciones o variables independientemente o predictoras, pues, ¿no? Que para eso es que lo estoy utilizando. Sí, si es que lo divido en dos partes, voy a tener un siguiente subtítulo, ¿sí?
Y claramente el cuerpo, ¿no? O el contenido de lo que va a incluir la tabla. Entonces, también es importante considerar las notas, que son las explicaciones para complementar o aclarar la información en el cuerpo de la tabla, ¿no? Una nota que diga, por ejemplo, esta tabla muestra los elementos de una tabla prototípica. En primer lugar, aparece una nota general, ¿no? Que contiene la información necesaria, sobre todo para comprender la tabla, ¿no? Incluidas las definiciones de las abreviaturas, ¿no? Y para esto te dice que veas otras secciones y las atribución o la atribución de derechos de autor de una tabla reimpresa y adaptada. También te piden que veas otra sección, ¿no? Una nota específica aparece en un párrafo separado debajo de la nota general. Las notas específicas subsiguientes siguen en el mismo párrafo, ¿no? Veas en la sección 7.14. Y la nota de productividad para los valores de P, ¿no? Aparece como un párrafo separado debajo de cualquier nota específica. Las notas de probabilidad subsiguientes siguen en el mismo párrafo. Sí, esto es extraído de las normas APA que ustedes tienen, disponen, está en el Clementina y lo pueden utilizar y consultar. Sí, recuerden que igualmente ustedes tienen que mencionar a las tablas en sus textos o dentro del párrafo, no como que véase tabla uno, sí, no sé qué, sino en la tabla uno se encuentra tal cosa, o sea, tiene que estar incluido en el párrafo, más no que la gente diga véase tabla tal. No, 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 no. En la tabla tal está tal información necesaria para tal otra información. ¿Sí? Así es como se nombra a las tablas. Ahora, no puede existir una tabla que no haya sido nombrada en un párrafo. ¿Sí? Eso sí, lo tengan en cuenta. ¿Ustedes consideran que hay una tabla que es importante? Colóquenla en un párrafo relacionado con la información que va en esa tabla. ¿Sí? O sea, no, no se inventen, ¿ah? Que sea lo que aparece en el archivo o en el documento que te envíen, ¿sí? O en el documento que ustedes tengan, que vayan a trabajar. Entonces, y los componentes básicos para la figura, ¿sí? Que ustedes tienen que considerar también figuras, gráficas dentro de su investigación, ¿no? Tienen que incluir el título de figura, que va al número, luego el título propiamente de la figura, ¿no? Los puntos de datos, las gráficas, diagramas y demás, considerar la iluminación. El eje X tiene que tener nombre, el eje Y también tiene que tener nombre, y etiquetas en caso tenga, necesite el eje, pues, ¿no? Todos los dos ejes tienen etiquetas. Y de acuerdo a las marcas que debe tener la gráfica, pues, ¿no? Entonces, también tienen que incluir una leyenda, lo cual es clave para la explicación de los símbolos utilizados en la imagen. Al igual que la tabla, el nombre que se utilice para la tabla tiene que estar direccionado en un párrafo dentro de la prosa, pues, ¿no? Las notas que ustedes pongan al pie de la gráfica o de la figura, ¿no? Son las explicaciones para complementar o aclarar la información que ustedes hayan puesto en la imagen. Igual entiendo, ustedes ya conocen las normas APA, solo lo estamos repasando porque ahora el capítulo de resultados está prácticamente lleno o está completo por gráficas y tablas, ¿no? Por ejemplo, aquí la nota que tiene las explicaciones para complementar o aclarar la información de la imagen está que esta figura demuestra los elementos de una figura prototípica. En primer lugar, aparece una nota general que contiene, ¿no? La información necesaria para comprenderla, ¿no? Incluidas las definiciones de las abreviaturas, ¿no? La atribución de derechos de autor de una figura reimpresa o lo que vienen a ser adaptados, pues, ¿no? Adaptada. Reimpresa o adaptada. Sí, también hay una nota específica que explica un elemento particular de la figura y aparece en un párrafo separado debajo de cualquier nota general. Las notas específicas subsiguientes siguen en el mismo párrafo y, por ejemplo, una nota de probabilidad
para los valores de P, que aparece como un párrafo separado debajo de cualquier nota específica. Las notas de probabilidad subsiguientes siguen en el mismo párrafo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que se indica que debe ir dentro de una tabla? Pues, ¿no? Sí, es importante tenerlas en cuenta, es importante que ustedes consideren todos los componentes que deben tener las tablas y las imágenes o figuras que van dentro de su investigación. Acuérdense que ustedes tienen que listar las figuras o imágenes como figuras y las tablas como tablas. O sea, no existe la palabra gráfico, es figura y es tabla. ¿Sí? De acuerdo a las políticas que tiene la universidad. Entonces, para hacer mi tabla de frecuencias para una variable cualitativa, ¿no? Yo tengo una categoría docente, ¿no? Si es que es auxiliar, le voy a poner 1. Si es que es asociado, le voy a poner 2. Y si es principal, le voy a poner 3. ¿Sí? El nivel de RENACIT, nivel 5, nivel 7, nivel 5 al 7, 1. Del 2 al 4, 2. Eh, de investigador distinguido, o sea, sería el nivel 1, ¿sí? Que sería que por lo menos tienes en algún cuartil, nivel de cuartil de la revista, y se ha hecho en el cuartil 1, en el 2, en el 3 y o en el 4. ¿Sí? También tengo el desempeño laboral, ¿no? En caso sea bajo 1, regular 2 y alto 3. O sea, convierto la parte cualitativa en cuantitativa. Y la motivación laboral como bajo 1, regular 2 y alto 3. Sí, este es para hacer un análisis estadístico en base a un SPSS. Entonces, para esto, bueno, tenemos el procedimiento donde yo puedo cambiar, ¿no? Lo que significa cada uno de acuerdo a las instrucciones que se han indicado, o sea, cómo va a cambiar alto, regular y medio, para que simplemente se reemplacen, ¿sí? En la tabla. Entonces, a través de tablas personalizadas, ¿no? Y lo que es motivación laboral, de acuerdo a la columna donde estén, vamos a reemplazar valores, ¿sí? Y entonces ya modifiqué, ¿no? Todo lo que salía abajo, ahora se va a llamar 0, todo lo que salía regular, ahora se va a llamar 58 y todo lo que salía alto se me llama 22, ¿sí? Entonces he reemplazado los valores para que se vuelva una tabla cuantitativa. Sí, lo mismo con la columna regular, alta y media, ¿sí? Para determinar los valores que aparecen ahí y volverlos cuantitativas, ¿sí? Como parte de la proporción que necesito. Por ejemplo, esto de estas tablas, recuerden que una cosa es cómo les sale en el estadístico, cómo está en el RP. Pero cuando la trasladen a sus tesis, tienen que completar exactamente cómo se haría bajo norma ZAPA, pues, ¿no? O sea, no dejarlo al aire, ¿sí? Ni a interpretaciones, sino con la información completa necesaria que se debe incluir en la tabla de frecuencias para dos variables cualitativas. En la interpretación que se debe incluir en cada tabla está, por ejemplo, la tabla 1. Distribución del nivel de desempeño laboral según la categoría docente, ¿sí? Entonces, de lo que teníamos, ¿se acuerdan? Que esta era la original, esta, ¿sí? ¿Se acuerdan? Regular, alta y demás. Ahora tengo esta tabla ya modificada, donde lo tengo como desempeño laboral, ¿no? Y tengo la categoría docente auxiliar asociado principal, cuál es la cantidad y qué porcentaje representa, pues, ¿no? Considero la categoría docente obtenida por los docentes en el año 2023. La interpretación, ¿no? En la tabla 1 se observa que el 73.3% de docentes asociados tuvo un nivel regular de desempeño laboral. Asimismo, el 20% de docentes auxiliares tuvo un desempeño laboral alto y el 45% de los docentes principales presentó un desempeño laboral alto. ¿Sí? Esta es la interpretación.
Sí, se pueden elegir los valores más relevantes en las tablas para realizar la interpretación, por lo cual no es necesario interpretar todos los resultados. O sea, yo no tengo que hablar de todo lo que se ha puesto en la tabla, sino de los datos que son necesarios para que la investigación fluya o para que se entienda principalmente los resultados que tienen mayor relevancia para la investigación. Sí, sobre todo eso es lo que tienen que incluir al momento de interpretar las tablas que les va a salir. Para generar figuras, ¿no? En el software, que son, digamos, parámetros y metodologías que ustedes ya conocen. Sí, igualmente voy a ver si consigo un video para que ustedes los tengan y puedan disponer y verificar estos videos cuando necesiten, ¿no? Es a través de, por ejemplo, generador de gráficos. Ustedes escogen qué tipo de gráficos, barras, dispersión, y les va a salir los gráficos que ustedes le hayan solicitado al SPSS, pues, ¿no? ¿Sí? Igualmente tienen para generar histogramas, ¿no? O gráficos de barras, ¿no? Esta figura está en el formato estándar de SPSS y se debe adaptar a las normas APA de acuerdo a lo que se busca, pues, ¿no? Y a los requisitos que tenemos. ¿Qué tenemos en APA? Que se tiene que poner un nombre, ¿no? Una numeración, un título, luego la gráfica, luego las variables y categorías en cada columna, el nombre de cada eje, ¿sí? Y entonces también debo incluir la nota, que es que la figura muestra el nivel de desempeño laboral de docentes universitarios de Perú en el año 2023. Y aquí, bueno, como es un tema inventado, fuente XXX para el año XXX, ¿no? Sí, acuérdense que estos datos no son reales y lo que se está haciendo es tomar data para hacer un ejemplo y que ustedes lo tengan claro. ¿Sí? ¿Cuál ha sido el procedimiento? La interpretación, bueno, tenemos que 50 docentes universitarios presentaron un desempeño laboral en nivel regular, solo 30 docentes presentaron un nivel alto y 20 están en nivel bajo, ¿no? ¿Qué nota consideramos? La figura muestra el nivel de desempeño laboral de docentes universitarios de Perú en el 2023. ¿Sí? Bueno, acá como claramente es data inventada, no hay fuente y no hay año, pues, ¿no? Pero así es como se debe etiquetar las tablas y las figuras y la interpretación que va al lado de cada figura y al lado de cada tabla. ¿Sí? No se puede escapar esa información. Si por otro lado estuviese en una estadística descriptiva para una sola variable, ¿no? Tengo mi lista de variables que serían las ventas, ¿no? Las ventas netas en soles del local y para eso tengo locales de la empresa, ¿no? A, B y C. El año, bueno, por ejemplo, aquí tengo registros en el 2019, en el 2020 y en el 2021, ¿no? Tenemos esos datos que son los que van a ser analizados. Sí, la estadística descriptiva para una sola variable igualmente tiene su procedimiento, que debo jalar data y demás. ¿Sí? A ver, esperen un minuto. Se me olvida la captura. Entonces, a ver, sí, a ver, seguimos. Sí, perdón. Entonces, en la estadística descriptiva para una sola variable, igualmente lo podemos hacer a través del SPSS, ¿no? Consideramos estadísticos descriptivo por frecuencias y determinamos que las ventas netas son las que se van a utilizar como única variable, ¿sí? Como única variable y es la que se va a analizar, pues, ¿no? Es la que se dispone. Entonces, para eso no hay que activar las casillas de las frecuencias estadísticas, estamos hablando de media, mediana y moda. ¿Sí? Y la desviación estándar como gráfico de dispersión, luego hay que poner continuar y te sale la tabla con los estadísticos, ¿no? Sí, es necesario activarlos.
y que existen múltiples modos de muestra, se muestra el valor más pequeño. Sí, entonces estas son las cantidades de datos que se tiene y por eso se ha realizado el análisis, pues, ¿no? De esta estadística descriptiva para una sola variable. Comparando, ¿no? Las estadísticas descriptivas según categorías de variable cualitativa, ¿no? Yo puedo tener tablas, tablas personalizadas, conjuntos de respuestas múltiples y definir el orden de categorías. Vamos a utilizar la de tablas personalizadas, ¿no? Y para esto vamos a utilizar la variable cuantitativa y la variable cualitativa para que me arme la matriz, pues, ¿no? ¿Sí? Tenemos componentes horizontales y componentes verticales para la investigación, ¿sí? Luego, una vez que se coloca esto, hay que definir quiénes son y hay que desplegar, pues, ¿no? El menú de la izquierda. Y hay que seleccionar qué es lo que se va a utilizar. Hemos dicho media, moda y mediana, qué valores o variables me da y ubicar, ¿no? Principalmente aplicar la selección. Sí, para esto hay que ponerles etiquetas, ¿no? De las estadísticas seleccionadas, si es que queremos que sea formato automático o si queremos que la etiqueta me dé cierta información de acuerdo a ciertos parámetros, pues, ¿no? Sí, y para eso estoy comparando mis estadísticas descriptivas según categorías de variables cualitativas. Sí, para esto, ¿no? Las descripciones según categorías de variable cualitativa, sí, esto está tomando la data y me está arrojando un resultado donde existen múltiples modos y se muestra el valor más pequeño, ¿sí? En la desviación estándar, en la media, moda y mediana. Sí, en la mayoría de ustedes tienen dos variables, así que no tenemos investigaciones de una variable. Sin embargo, es importante que ustedes las conozcan, pues, ¿no? Entonces, para esto, sí, yo tengo un cuartil, uno, 2 y 3, tengo un máximo, tengo un mínimo. Sí, los cuartiles o percentiles son una medida de posición, ubicación, ¿no? Cuando los datos son ordenados y distribuidos de forma ascendente, está basado en la ubicación porcentual de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuartil uno es el valor observado o estimado ubicado en la posición que divide al 25% de todos los datos. El cuartil 2 es el valor observado o estimado ubicado en la posición que divide al 50% de todos los datos y es igual a la mediana, y el cuartil 3 es el valor observado o estimado ubicado en la posición que divide al 75% de todos los datos. Sí, eso es lo más importante que tenemos que considerar al momento de hablar de las medidas de posición, sea en cuartiles o sea en percentil. Percentil 1, percentil 2, percentil 50, percentil 80. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí nuevamente con las mismas data estadística que tenemos, ahora vamos a hacer estadística descriptiva, pero ya no de frecuencias ni descriptivas, sino de exploración. ¿Sí? Y para esto vamos a utilizarlo a través de cuentas o datos operativos, pues, ¿no? Y vamos a poner que sea descriptivo con un nivel de confianza del 95%, ¿sí? Y se le da a continuar. Entonces, para esto, ¿no? La interpretación que vemos, la gráfica que obtengo, es que el Q1, el 25% de los costos operativos llegan al máximo con 5.814 soles. El cuartil 3 llega al 75% de los costos operativos que llegan como máximo a 8.762 soles. El promedio ponderado, bueno, tenemos los costos para cada cuartil, ¿no? Tenemos ahí, aparece en la tabla, 5.814, 5.000, 6.595 y 8.762, ¿cierto? Como total de de cada percentil. Percentil 25, percentil 50, percentil 75, pero que los está graficando como cuartos, ¿sí? Tengo ambas metodologías, ¿no? En cuartil o divisiones, en cuartil y en percentil. El box plot comparativo, si yo quiero
comparar, también puedo generar gráficos a través del boxplot comparativo, ¿sí? Que me pide, selecciono el que compara y le doy a aceptar. Y finalmente obtengo el boxplot comparativo, que es este de aquí. ¿No? Este gráfico permite comparar la distribución de los costos operativos por cada sucursal. Aquellos con mayores costos, mayores o menos dispersos, y valores atípicos, entre otros. Todo lo que yo desea analizar en base a la parte gráfica. ¿Sí? A algunos siempre les parece más sencillo analizarlo en gráfico que analizarlo en tablas, pero que en la investigación es necesario poner ambos. ¿Sí? Luego de esto, se tiene que seguir con el análisis cualitativo, ¿no? O sea, si es que no he hecho cuantitativo, que es lo primero que hemos visto, en teoría están haciendo cualitativo, pues, ¿no? O es cuantitativo, o es cualitativo, o es mixto también, si es que hay alguno. Pero nosotros no tenemos mixtos. O tenemos cuantitativos o tenemos cualitativos. Para el cualitativo, a diferencia del cuanti, no se va a utilizar el SPSS, sino que se va a utilizar el Atlas TI. El Qualitative Data Analysis. ¿Qué quiere decir? Que es un software de análisis de datos cualitativos asistido por computadora que facilita el análisis de datos cualitativos para la investigación cualitativa. ¿Sí? Si ustedes no lo tienen o demás, lo pueden descargar en el atlasti.com. Creo que te da gratis hasta 20 registros, me parece, si es que ustedes tienen cualitativo, o menos, creo que es 10. Sí, si es que llegan al límite y te pide, o sea, te da una cantidad máxima de pruebas, ¿sí? Entonces es importante que lo consideren para que lo puedan realizar. Entonces, por ejemplo, entran a la página de Atlas y le ponen Try for free, ¿no? Master your research projects with the power of AA. ¿No? Y pones try for free y te pide o te da ciertas pruebas gratis, ¿no? Te va a pedir crear un proyecto, ¿no? Ingresas, agregas los archivos donde, por ejemplo, si son opiniones, has tenido que redactar todas las opiniones y le dices en agregar archivos, entrevistas, encuestas en formato Word, dependiendo qué es lo que busques, para saber cuáles son las coincidencias mayores o, digamos, quienes se expresaron quizás con diferentes términos, pero terminaron concluyendo en lo mismo. Sí, acá igualmente tienen un video, no le hacen clic aquí por si alguien quiere usar esta capacitación y tienen entrevistas, ¿no? Más o menos efectuadas en RAR, ¿no? Aquí, por ejemplo, es una muestra de cómo se puede usar el Atlas TI, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, no se ve, está distorsionado, pero lo que busca son coincidencias principalmente, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, se genera la codificación automática, o sea, ellos mismos codifican toda la data que le has ingresado de las entrevistas con ayuda de la inteligencia artificial, ¿sí? O sea, ellos lo hacen con inteligencia artificial y luego te dan un resumen, ¿no? Se genera un resumen por cada entrevista a través de los códigos generados anteriormente. Entonces, una vez que tengo los resúmenes y las coincidencias, ya puedo determinar o interpretar la data que he obtenido, pues, ¿no? Sí, se genera la nube con las palabras más destacadas de las entrevistas, por ejemplo, en este caso que ha sido investigación, qué desarrollo, cómo, res- respuestas, académico, person y demás, ¿no? Son diferentes palabras que aparecen y que son importantes para la investigación, por eso son las palabras que más se han repetido en todas las entrevistas. Sí, entonces para eso hay que enumerar, ¿no? La nube de puntos con palabras clave de entrevistas, ¿no? Un título breve, pero claro y explicativo. También colocar la nota correspondiente, la nube de puentes con palabras claves de entrevistas, pues, ¿no? Y para esto hay que complementar esta figura con una interpretación, que ya dijimos que la interpretación tiene que ver con lo que estás viendo, pues, ¿no? Pero con términos técnicos de la palabra que más se repite, de la palabra que le sigue y así sustantivamente, pues, ¿no? Sí, y esto es, o sea, si bien es
relativamente corto, porque si decimos es solamente hacer la parte del SPSS y hacer la parte del Atlas, pero va a depender de que ustedes obtengan datos, que esa data la registren y que luego la comiencen a analizar, ¿sí? Y una vez que hagan el análisis, pueden realizar parte de las actividades de esta semana, podemos hacer un avance y se concluyen la próxima semana, pues, ¿no? Ese es el objetivo, concluir todo lo que estamos haciendo en la semana 9 previo a su exposición. Entonces, ¿cuáles son las actividades que hay que hacer esta semana? Aplicar las técnicas de análisis de datos o de información, dependiendo de cada caso, desarrollar el análisis descriptivo e interpretación de resultados, realizar el análisis cualitativo de la información según sea la investigación, seguir utilizando la biblioteca para búsqueda de información, bases de datos, Scopus y Web of Science. Hay que sintetizar y citar, ¿no?, todas las referencias obtenidas en artículos y colocar las referencias en normas APA. Recuerden que es importante socializar el avance del trabajo de investigación en plenario, que va a ser este domingo, que ya estamos semana 9, ¿sí? Acuérdense que ayer ha sido semana 8, este domingo cerramos semana 9, que sí nos vamos a ver. También recalcar, hay algunos grupos que siguen, que aún no aparecen, entiendo por temas varios, ya los van a retirar del curso, ¿sí? Hay algunos que ya salen bloqueados, entiendo los demás van a seguir, que aún no aparecen y no se han contactado, continuarán en este proceso, pues, ¿no? Sí, el análisis inferencial e interpretación de resultados, que es lo que debería quedar pendiente para la siguiente clase. Bueno, tenemos el inferencial, que es el proceso estadístico, mediante el cual se utilizan datos obtenidos de una muestra para realizar estimaciones, generalizaciones o conclusiones sobre una población más amplia. Este tipo de análisis emplea herramientas como intervalos de confianza, pruebas de hipótesis y modelos estadísticos, como hemos visto, que permiten evaluar la probabilidad de que los resultados observados se deban al azar o reflejen patrones reales en la población, ¿no? En la interpretación de resultados consiste en analizar y explicar el significado de los hallazgos obtenidos a partir del análisis estadístico. En esta etapa se comparan, ¿no?, los resultados con las hipótesis planteadas y con el marco teórico de la investigación, permitiendo principalmente determinar si las evidencias apoyan o rechazan las hipótesis y qué implicaciones tienen los resultados para el problema estudiado, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que se tiene? Entonces, para cerrar, bueno, tendríamos que ver qué es lo que han aprendido, qué dificultad tienen, es lo que espero mencionen en nuestras sesiones asincrónicas. Por eso es importante que todos los grupos vayan, ya que las sesiones asincrónicas, si bien debería ir uno por grupo, hay creo que un grupo que nunca va, entonces es importante, sobre todo en esa parte que es un poco más compleja. ¿Cuándo puedes volver a usarlo? Claramente en su tesis final, en sus próximos cursos de metodología de la investigación científica y sobre todo continuar el avance, pues, ¿no? Cada vez vamos a ir avanzando y cada vez vamos a ir acumulando más información y más desarrollo en sus proyectos, ¿no? Acuérdense que uno de ustedes debe enviar el archivo y finalmente cerrar para que tengan el avance de esta semana. Sí, bueno, los hallazgos claramente, y aquí están las referencias de lo que ha sido la sesión de hoy. Sí, para cerrar, bueno, esta sesión no necesariamente tiene la cantidad de tiempo que deberíamos estar porque no tenemos consultas y estoy realizando la parte como que en un solo sentido, ¿sí? No es lo mismo que cuando ustedes estén conectados, pero es parte de y es necesario que la tengan, ya que el avance no termina. Si bien ha sido feriado, nosotros tenemos que seguir avanzando, ¿sí? Listo, igual cualquier duda lo vemos en las sesiones asincrónicas. Gracias, chicos.